hubo una intención de volver los precios para atrás. Raro que los precios volvieran el 10 de marzo. La inflación de marzo se supone que va a ser durísima. Y de todo esto vamos a conversar con Ricardo Delgado, que es economista, para ver en qué situación nos está encontrando abril ahora que cambiamos de mes. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo te va, Federico? Buenas Bien, tardes. bien, muy bien. Bueno, recién hacía una especie de panorama. Todo el mundo, que ni vos y todos los que nos están mirando en todo el país saben perfectamente de qué estamos hablando con este tema de los precios, pero no te estoy hablando ni de comprar una casa ni de un auto. Eso parece que se ha ido, pasará a otro plano en la Argentina, sino de ir al supermercado nomás. ¿En qué estado estamos hoy, Ricardo, que acaba de arrancar abril? Bueno, estamos claramente en un proceso de aceleración inflacionaria. Ya desde hace 2 meses y probablemente marzo sea el peor mes del año en materia de novedades de aumento de precios. El INDEC va a dar en los primeros días de abril el número, pero todos hemos percibido que durante marzo, en particular, los bienes de la canasta básica, los productos alimenticios, han crecido incluso por encima de febrero, ¿no? Que ya habían subido muchísimo antes de la suba de precios internacionales motivada por la guerra, con lo cual digo, me parece que nos esperan, teniendo en cuenta además los compromisos que asume la Argentina en el acuerdo con el fondo, básicamente vinculados al tema tarifario, digo, nos esperan meses difíciles en materia de inflación. ¿Cuál es el vínculo entre lo que se acuerda con el fondo y la inflación? Bueno, en el acuerdo con el fondo hay dos decisiones que se tomaron y que se acordaron y se comprometieron que tienen que ver con la inflación, con acelerar en el corto plazo la inflación. Una es devaluar más rápido. El Banco Central... Para, Ricardo, ¿con acelerar dijiste la inflación? Sí, sí, tiene que ver con acelerar la inflación. Básicamente, ¿por qué? Por esto que te digo. Hay una decisión política de aumentar las tarifas que se va a ver a partir del mes de junio, Sí. y esto tiene que ver con la necesidad de reducir el déficit fiscal, los subsidios energéticos a la luz y al gas. Correcto. En particular, que recibimos buena parte en particular de los que vivimos en el área metropolitana de Buenos Aires. También sí. Exactamente, menos en el interior del país. Con lo cual, si aumentas las tarifas, evidentemente vamos a tener más inflación por esa vía. Pero por otra vía, algo que se ve poco, porque no hace al dólar que vemos todos los días y al que discutimos en los medios cada vez que digamos, tenemos alguna novedad, que es el dólar blue o los dólares financieros, sino el dólar oficial, ese dólar que hasta hace poco estaba en 100 pesos, el dólar que reciben los exportadores o que pagan los importadores. Sí. Bueno, ese dólar que se atrasó mucho el año pasado, creció mucho menos que la inflación, ahora ya empieza a ganar velocidad y va a seguir, según el compromiso que tenemos con el fondo, va a seguir devaluándose o depreciándose todavía más. ¿En cuánto anda el dólar oficial? Y ahora ya está en 110, y está siguiendo bastante de cerca la inflación del mes, con lo cual si la inflación se acelera, el Banco Central va a tener que, teniendo en cuenta el compromiso con el Fondo Monetario, devaluar más rápido, y eso evidentemente va a aumentar los costos de las empresas y eso al final se va a terminar trasladando a las góndolas, ¿no? Uno de los grandes factores de la inflación es la emisión monetaria. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. En el caso argentino... Yo quiero recuperar esto, ¿no? Con cuál es el vínculo entre lo que se acuerda con el FMI. Fuiste muy claro recién, ¿no? El FMI quiere que hay que aumentar las tarifas. Aumentan las tarifas, aumentan los promedios, aumentan la inflación también. Pero si el gobierno recurriera a la impresión de billetes para tirar más billetes al mercado, porque las cosas están cada vez más caras, eso también lleva todo para arriba. Claro, también, Federico, hay un compromiso de bajar la emisión fuertemente o de, digamos, disminuir la tasa de emisión monetaria en el acuerdo con el fondo, que tiene que ver obviamente con la necesidad de bajar el déficit. Sí. Hay emisión si hay déficit. Si bajas el déficit tenés que emitir menos, es una obviedad. Ahora, lo que también hay que ser bastante claro con esto es que esas son medidas de fondo para bajar la inflación, pero no van a resolver esta inflación que ya lleva una larga década en la Argentina y que desde el 2018 se viene acelerando y en promedio está en el 50% al año. Este año probablemente, Federico, tengamos una inflación que esté más cerca del 60%, y esto, digamos, evidentemente va a
complicar la posibilidad de recuperar el consumo, de recuperar el poder de compra de los ingresos, y de esa manera va a afectar el crecimiento. ¿Hay luz al final del túnel, Ricardo, con todo esto? Es decir, todos estos acuerdos con el fondo, ¿no? ¿Cuándo deberían dar algún saldo positivo? Yo creo que el acuerdo con el fondo le pone a la Argentina una hoja de ruta, una suerte de mapa que nos dice por dónde tenemos que ir. Recordemos que hay metas trimestrales. La primera meta técnicamente ya venció, que es la de fines de marzo. Va a venir el fondo seguramente entre abril y mayo a revisar esa meta. Ya se comprometió a de alguna manera recalibrar, usando ese verbo, algunos compromisos justamente por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha impactado muy fuerte. Pensemos que en Estados Unidos y en Europa estamos viviendo las inflaciones más altas de los últimos 40 años. Sí, Alemania misma. Exactamente. Y eso me parece que obviamente al problema argentino de la inflación le echa todavía más leña, y ese es un problema que tenemos que mirar hacia adelante. Pero yo creo que sí, que hay luz al final del camino, en tanto en cuanto el gobierno asuma que hay un compromiso firme para bajar la inflación. Yo tengo todavía dudas acerca de que las medidas que el gobierno esté aplicando sean efectivas, porque muchas de ellas ya se probaron y la inflación no ha bajado. Hay otro punto sobre el cual uno siempre presta atención, que es puntualmente los combustibles, ¿no? Pues los combustibles también arrastran a los precios de todo lo demás. ¿Cómo estamos en ese lado, teniendo en cuenta lo que está pasando en Ucrania? Bueno, claramente aquí hay dos aspectos. Un aspecto es el gas que tenemos que importar, los barcos que tenemos que importar de gas licuado, sí, para producir electricidad, entre otras cosas, en la Argentina, y en particular durante los meses de invierno, en donde hay ciertas dudas acerca de que haya esa provisión en tiempo y forma. Pero ya se están pagando esos barcos a precios sensiblemente superiores a los que pagábamos el año pasado. Ahí hay un problema, y eso se va a trasladar más tarde o más temprano a los precios finales. Por otro lado está el tema de los combustibles, y ahí tenemos una empresa pública, que es YPF. La principal proveedora de combustibles de la Argentina es YPF, que viene ajustando muy fuerte los precios en los últimos meses, y que eso es parte también del acuerdo con el fondo. El ajuste tarifario no es solamente la tarifa de luz o de gas que pagamos todos los que nos ven en nuestras casas, sino también el impacto en el surtidor cuando cargamos nafta en nuestros autos, o más aún el transporte que distribuye, que hace la logística de los alimentos y de los bienes en la Argentina, se va encareciendo, y eso evidentemente también aumenta y le pone más leña a la inflación. ¿Los aumentos de YPF también son cosas pautadas con el fondo? A ver, ¿me lo amplías un poco eso? A ver, no específicamente, pero claro, no se plantea que es solamente que es para YPF, pero YPF, siendo el principal jugador de mercado, es la que pone la vara, ¿no? Exactamente, lleva al resto de las compañías privadas a tener que subir porque digamos, el mercado funciona de esa manera, sí, en el mercado de los combustibles. Pensemos que YPF es una empresa que necesita recomponer sus ingresos para sostener inversiones, entre otras las inversiones en Vaca Muerta, que al final del día nos van a dar, esperemos en algún momento, el autoabastecimiento energético, y evitemos entonces estas importaciones de barcos de gas, para poner un ejemplo concreto. Te quiero hacer la última pregunta antes de liberarte y agradecerte por conversar con nosotros, pero que me viene rondando hace como 10 días a mí, que no soy economista. En el medio de esta situación que acabamos de describir perfectamente, el dólar blue no solamente está quieto, sino que a veces baja. De hecho, no sé si no cerró a 199. ¿Por qué pasa eso o qué indica eso? Bueno, lo que está pasando es que en estos últimos meses hay una menor emisión monetaria, hay una mayor emisión de bonos por parte del Tesoro, o sea, la liquidez que circula es captada a través de otros instrumentos y no quedan tantos pesos dando vuelta en el mercado, por un lado. Por otro lado, estamos entrando, Federico, en una zona de temporada alta de oferta de dólares en el Banco Central. Básicamente empieza ya la cosecha de soja en la Argentina. El segundo trimestre, el periodo
de abril, junio, es el de mayor oferta de dólares en el mercado y eso hace que haya más tranquilidad en el mercado cambiario. Por supuesto, los mercados financieros siempre tienen una alta volatilidad y son muy sensibles a noticias y a rumores incluso, pero digamos, lo que estamos viendo ahora es que tras el acuerdo con el fondo, esos dólares, no solo el blue, sino también los dólares financieros, los legales, el contado con liqui, por ejemplo, los dólares de la bolsa, están incluso por abajo de los 200 pesos, que incluso en algunos casos habían llegado a superar largamente ese valor. Ricardo Delgado, economista. Gracias, Ricardo, por darnos un ratito de tu tarde de domingo. Te mando un abrazo grande y buena semana. Un gran abrazo. Buena semana para Hasta ustedes. luego. Bueno, y ahora sí, vamos a